Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla el pastor Carlos. Una vez más continuamos con el tema de paternidad espiritual, discernimiento. Y vamos a seguir con la palabra de Dios para poder seguir con el tema. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el libro del Génesis, del Bereshit, en el capítulo 45. Vamos a leer el versículo 8. Vamos a leer el versículo 8. Y tiene un background de lo que vamos a hablar, o sea, una historia atrás del versículo. Hablamos de José. José era un joven muy apreciado por su padre y le compró una túnica muy hermosa, muy diferente, de muchos colores. No tengo tiempo para poder dialogar en el tema, pero quisiera ir directamente a lo que estamos hablando acerca de la paternidad espiritual. Sus hermanos lo meten a un pozo, llegan unos beduinos del desierto, lo venden con él para no matarlo en el pozo. El chiste es de que llega a la cárcel, pero después se convierte en un amigo inseparable de lo que es el faraón de Egipto, y se vuelve un gobernador y tiene control. Dios lo lleva al trono, Dios lo lleva a ser grande. Y hay algo muy importante que aparece aquí hablando de la paternidad espiritual. En Génesis 45:8 la palabra de Dios dice así. Dice: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino, dice, Dios, que me ha puesto, dice, por padre del faraón y por señor, dice, de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Cuando él viene se descubre ante sus hermanos y les dice: yo soy José, aquel que pensaban que habían ustedes matado, y ya les suple, y sucede una historia muy bonita que les recomiendo que la lean. El versículo 8 está bien claro de quién es él, pero a qué lo mandó Dios a la tierra. Y dice: así pues, no me enviaste vosotros. Dice: no, ustedes no me están empujando a este sistema. Ustedes no me empujaron a hacer otras cosas. Dice, más bien, dice que fue Dios. La paternidad espiritual no es de todos. La paternidad espiritual Dios te la da. Dios te la da. Discernimiento espiritual. Eso no es algo que tú vas a decir: ahora yo soy fulano de tal y eso. No, es algo que Dios te lo da a ti. Por eso dice: así pues, no me invocasteis acá vosotros, sino que Dios me ha puesto por padre. Dios, dice, me ha puesto por padre, y no cualquier padre, dice, de padre de Faraón. Faraón tenía mucho dinero, tenía mucho conocimiento. José creció en la idea del pueblo de Israel. Él creció creyendo en Jehová de los ejércitos. Mas en cambio el faraón creció creyendo otras cosas, en dioses, en águilas que tenían pies, en hombres con cabezas de animales. Creció en otra dimensión. Mas en cambio Dios lo puso por padre, no lo puso por líder, no te equivoques. Dice: no, dice, tú no eres líder, tú eres padre. ¿Qué hace el padre? Por eso debemos de tener nosotros siempre un discernimiento en la palabra de Dios. ¿Qué hace un padre? Un padre te ayuda, un padre te protege, un padre se alegra cuando las cosas están bien contigo. Es necesario ser hijos. Es necesario ser hijos. Una persona que habla sin saber de la paternidad espiritual está renegando ser hijo. Y no es que es el hijo pródigo, no. Está renegando a tener un padre espiritual aquí en la tierra. Es muy fácil decir: yo tengo a Dios como padre y Dios me ayuda, sí, pero Dios no te pide cuentas aquí en la tierra. Aquí puedes hacer lo que quieres, pero cuando tienes un padre te dice: ¿dónde fuiste? ¿Por qué llegaste tan noche? ¿Quiénes son tus amistades? No te portes así. ¿Por qué te estás portando así? ¿Hiciste la tarea? El padre espiritual está para cuestionarte. El padre espiritual está para decirte cómo vas. Es necesario que los hombres de Dios tengamos padres espirituales que nos digan cómo vas, cómo vas trabajando. Es importante saber eso.
El hijo espiritual no se debe de molestar, el hijo espiritual debe de contestar y darle gracias a Dios porque Dios ha tenido misericordia de él y tiene a alguien que se preocupa por él. Es un error pensar que usted va a caminar solo aquí en la tierra. Usted necesita un padre. Imagínese usted solo, huérfano en el mundo. Ay, es que si yo tengo a Dios tengo todo. Es mentira. Usted necesita un padre espiritual, una guía espiritual. Cuando usted está niño, si usted todavía no comprende estas cosas, usted está niño. Por eso se requiere el discernimiento espiritual. Se requiere que tengamos un discernimiento, que tengamos una espiritualidad. Si usted ha pensado que no necesita un padre espiritual, usted está equivocado. Si usted ha pensado que usted no necesita una cobertura, está equivocado. Porque aún los que no creían en Dios en el tiempo del principio, como es el faraón que no creía en Jehová de los ejércitos, aún él sabía que necesitaba una ayuda espiritual. ¿Usted por qué cree que tenía a José el faraón? Porque él era como un padre espiritual, era su cobertura, él le discernía los sueños, él es el que lo aconsejaba. Para tener una nación tan grande como Egipto, para gobernar a tanta gente, que necesitaba una cobertura. Él era el representante, él estaba ahí como faraón de Egipto, pero él necesitaba la ayuda. Cuando una persona dice que no cree en la cobertura espiritual, está diciendo: yo soy autosuficiente, yo no necesito de otro. Muchas de las veces las personas se creen autosuficientes. Cuando tú sientes que te crees autosuficiente, es el momento para venir a los brazos de Jesús y decirle: Señor, ayúdame. Me estoy desviando, me estoy saliendo del camino, estoy negando las cosas que tú has dejado para mí, me estoy queriendo privar de todos los privilegios que ha dejado para nosotros en esta tierra. Ayúdame, Jesús, para que yo pueda entender qué es la cobertura, qué es la paternidad, cómo me bendice, Señor. Muchas de las veces la gente entra en un pecado de rebeldía. La rebeldía delante de Dios es un pecado como la brujería. Ese es el problema, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros hablamos sin saber lo que significa la cobertura y la paternidad espiritual. Porque nosotros nos entramos en una posición de rebeldía. ¿Por qué entramos en una posición de rebeldía? Porque no sabemos. Y muchas de las veces sabemos, pero no queremos aceptar, porque no queremos que nadie nos gobierne. Muchas de las veces no queremos aceptar que la palabra de Dios nos está diciendo: no puedes caminar solo. En el mundo de Dios no existe el llanero solitario. ¿Saben cuál es el llanero solitario? Aquel que quiere hacer justicia por él mismo. El que se quiere enfrentar a los miles y miles de guerreros. No puede, va a perder. Es como cuando está alguien en el piso de hasta arriba y tú estás en el segundo. Tratas de aventarle piedras al que está hasta arriba para dañarlo, pero no puedes, es imposible. Te van a caer. Es importante que a través de este versículo tú veas que Dios puso a José como padre del faraón, como padre de autoridades. Si tú eres una autoridad y no tienes cobertura, no tienes una paternidad espiritual, Dios te está llamando y te está diciendo: tienes que meterte a las filas, tienes que tener cobertura y tienes que tener una paternidad espiritual. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos a la próxima. Bendiciones.